Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a dar una pequeña clase, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una clase por mes, siempre abarcando los distintos niveles, ¿no? Voy a tratar de ser explicativo tanto para los jugadores más iniciales como para jugadores un poco más avanzados para que todos podamos enriquecer nuestro ajedrez. El día de hoy voy a dar una partida que tiene que ver con un tema específico que se llama material versus tiempo. ¿Qué es esto de material? Bueno, hace referencia exclusivamente a las piezas, ¿sí? Al valor que representa cada pieza que capturamos. Y con tiempos tiene que ver un poquito más con el desarrollo. Por ejemplo, si en una partida nosotros vemos que el blanco ha sacado el caballo, el negro mueve acá, después el blanco juega acá. Fíjense cómo de repente parece que el blanco hubiese tenido mucho más movimientos que el negro, ¿sí? Entonces en este punto vemos que hay más tiempos para el blanco. Ahora, material, podríamos decir que las blancas de repente no tienen ni este peón ni este peón. Tienen dos peones de menos. Bueno, pero lo han cambiado por el tiempo en el desarrollo, ¿sí? Y ahí se arma una lucha estratégica donde no es que necesariamente el tiempo es mejor que el material o al revés, ¿sí? Simplemente se plantea una lucha estratégica donde, bueno, el que tiene material, por ejemplo, como estrategia general, busca cambiar piezas y de esa manera que se acentúe más ese extra de material que tiene. En cambio, el que tiene tiempos va a tratar de aprovechar ese desarrollo superior para empezar a iniciar el ataque primero. En ajedrez sabemos que es más difícil defenderse que atacar, entonces por eso es normal que se apueste a estos gambitos. Bueno, vamos a arrancar con la partida y la vamos a ir desarrollando. Las blancas inician con D4 y F5. A partir de acá nos encontramos con la defensa holandesa. Dentro de la defensa holandesa hay distintas formas de jugar. Supongamos que las blancas continúan con C4, que sería el desarrollo natural de lo que es el gambito de dama. Podría continuar con caballo F6, caballo C3 y a partir de acá la holandesa puede derivar a una variante Leningrado, que es con G6, alfil G7, D6, ese tipo de posición, o una variante Stonewall, que es con E6, D5, C6, alfil D6, ese tipo de posiciones. Ambas muy interesantes y tienen que ver simplemente con el estilo de jugador. Pero en este caso las blancas aplican un gambito que se llama gambito Stoughton, donde entregan un peón, pero fijémonos que la jugada elegida por las negras debilita un poco esta diagonal. Entonces, en un futuro, esa diagonal podría ser aprovechada y el blanco ya está poniendo un ojo sobre ese sector. Las negras aceptan el desafío, capturan N4 y ahora este jaque simplemente no tendría ningún valor, ¿no? Las negras tapan y no habría problema. Quiere decir que esa amenaza tiene como su cuestión latente, pero no significa que lo vamos a usar inmediatamente. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo donde sí funcione el jaque en H5? Bueno, fíjense que las blancas amenazan el peón D4 y las negras lo defienden con el caballo. Si hubiesen optado a defenderlo con el peón, ahí ya sí hubiese sido un problema la apertura de esa diagonal, porque tras G6 vendría dama por D5 y posicionalmente las blancas ya tienen una buena ventaja. Fíjense estos peones como quedaron muy débiles. Es por eso que tras caballo C3 las negras continúan con caballo F6, alfil G5 y ahora juegan G6 para continuar con el desarrollo. Es verdad que acá las blancas podrían continuar de esta manera. Fíjense, alfil por F6, peón por F6 y caballo por E4 recuperan el peón. Acá las negras podrían hacer con D5 y es una partida donde, bueno, hay que seguir jugando. Yo creo que las negras están bien por la pareja de alfiles, tienen una buena posición en el centro. Así que esto podría ser una continuación. Siempre y cuando las blancas estén pensando en recuperar el material. Pero también en esta lucha de material versus tiempo, uno no entrega material para ir después a recuperarlo. Si no tendría sentido, tal vez ni siquiera lo hubiésemos entregado. Lo que sí va a seguir trabajando el blanco
es en más desarrollo. Y con F3 es una jugada que propone eso. En principio recuperar el peón con F por E4, fijémonos esta versión, acá cambia un poquito el asunto, porque se notan también los tiempos si el blanco consigue todo ese centro. Pero si las negras ahora hacen peón por peón, también caballo por F3 y hay un buen desarrollo de parte del blanco. Las negras continuaron con alfil G7, ahora hizo alfil D3, poniendo el ojo un poco sobre el enroque. Fíjense que se va a hacer muy difícil expulsar ese alfil por este jaquecito, así que el alfil va a estar molestando un rato. Y las negras hacen una jugada interesante, que es C5. Esta jugada tiene un valor posicional. El peón de D4 en el centro es un buen peón, ¿sí? Ocupa casillas importantes. Y en caso de peón por peón, las negras lo que quieren es activar mucho más su alfil. Podría venir una jugada como dama 5, que intenta recuperar el peón, y a su vez prepara alguna amenaza, fíjense, caballo D5. Por ejemplo, vamos a hacer que las blancas defiendan el peón, ¿sí? El de C5, bueno, viene caballo D5 y ahora actuamos por la clavada y por la diagonal. Metemos presión con el caballo. Las blancas no durarían, no podrían aguantar mucho más ese peón de C5. Entonces, la idea ahora del blanco es jugar D5, pero bueno, las negras consiguieron que este alfil cobre una diagonal más interesante. Y acá viene una jugada que es muy importante para lo que va a venir de la partida. Las negras tratan de hacer fuerza sobre las casillas negras de esta manera, pero están empezando a atacar donde su desarrollo todavía no está muy bien planteado, y eso ya es un problema. Ahora, tras dama B6, las blancas podrían defender el peón, ¿no? Y nuevamente empezamos con este dama 5, o hay que ver si hay alguna revoleada de caballo. Por ejemplo, me imagino esta continuación, fíjense, ataco el caballo, el alfil lo defiende y ahora C4, fíjense cómo amenazo mate, aprovechando la salida del caballo, y al mismo tiempo amenazo el alfil. Quiere decir que la jugada dama B6 tiene como su veneno, ¿sí? Está planteando algunas amenazas, pero también va a depender de la actitud que tome el blanco. Recién dijimos que el blanco está planteando una partida de material, por lo tanto, ¿debemos preocuparnos por este peón? ¿O debemos seguir pensando en los tiempos que está gastando nuestro rival en capturar ese peón? ¿Sí? Sacó la dama, después va a comer, después seguramente va a retirar la dama, y todos esos tiempos en ganar más material son los que el blanco va a utilizar para iniciar el ataque. ¿De qué manera? Sí, hay que ser preciso, porque por ejemplo, si quiero terminar el enroque, bueno, de vuelta aparece este jaque que ya sería perder un alfil. No es lo mismo que perder un peón, perder un alfil. Exige después que ataquemos con más energía y vamos a tener una pieza menos para atacar. Entonces, las blancas lo que hacen es jugar dama D2 y todavía permitirse la opción tanto de enroque corto como enroque largo. También si nos enrocamos corto y aparece este jaque, ahora con la dama en D2 vamos a poder hacer alfil E3 amenazando la dama y de esa manera evitar pérdidas materiales. Las negras continuaron con dama por B2 y acá hay muchas formas de continuar, ¿sí? Yo creo que el ataque del blanco después de enroque es bastante interesante, pero las blancas planean una amenaza que va a jugar directamente contra el rey en el centro y la falta de desarrollo a partir de este movimiento. Si las blancas retiran la dama, A3, puede venir caballo B5, amenazar la dama, amenazar el jaque en C7. Pero las negras tenían una amenaza muy importante acá, que es la jugada caballo por D5. ¿Sí? Hay bastante táctica. En estas partidas, cuando uno elige material versus tiempo, tiene que ser un jugador preparado tácticamente, porque va a haber muchas combinaciones, tanto de ataque como de defensa. Y en este caso el negro con caballo por D5 busca la simplificación, una de las herramientas que dijimos al principio con las que debe jugar el jugador que tiene material extra. Por ejemplo, si se come la dama, vendría alfil por caballo, clavando la dama, entonces dama por, caballo por, y nos fijamos que de repente tiene 3 peones de menos el blanco. Uno puede pensar, bueno, pero todavía tiene más desarrollo.
Y es verdad, tiene más desarrollo, pero este desarrollo ahora es sin las damas. Y sin las damas es mucho más difícil crear un ataque realmente peligroso, ¿sí? Entonces, tras caballo por D5, lo que tenían preparado las blancas era un sacrificio magnífico con caballo por D5. Después de dama por B1, rey F2 y dama por H1. La dama ha hecho esto. 1, 2, ¿no? 3, 4, 5 movimientos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Conté uno de más. La cuestión es que terminó totalmente alejada. Va a tener que hacer más movimientos para incorporarse. Y mientras tanto las blancas tienen 3, 4, 5 piezas afuera. Hoy estoy contando excelentemente. La cuestión es que también habría que evitar que el rey se aleje del centro del tablero, que es donde están todas nuestras piezas. Entonces hace alfil por E7 y de esa manera ya lo deja encerrado. Y esta es una posición bastante difícil, donde deberíamos pensar cómo continuar con negras, que no es nada fácil. Vamos a hacer de cuenta una jugada como caballo C6. Saco una pieza y al mismo tiempo aprovecho para amenazar el alfil de mi rival, con caballo por E7. Vendría alfil D6 y este es un momento realmente para jugadores que recién inician bastante difícil entender cómo seguir a partir de ahora. Bueno, hay que pensar realmente si después de alfil D6 existe alguna amenaza. Y para darnos cuenta de eso, vamos a hacer una jugada inofensiva, B6, ¿sí? O quiero sacar el alfil o simplemente perder un tiempo para ver cuál es la amenaza de mi rival. Y empiezo a observar lo siguiente. Contra B6 podría venir jaque. Y de repente si el rey viene a D8, alfil C7. Eso ya va a orientar mis jugadas a qué es lo que debería hacer. Porque existe un mate ahí. Entonces yo tengo que defenderme de ese mate. También podría haber ido para el otro lado. Bueno, y ahí aparece este jaque. Rey G8. Dama E8. Alfil F8. Y dama por F8. Esto de la jugada, digamos, neutral, ¿sí? Como B6, es un disparador para después nosotros pensar cuál es la jugada que deberíamos plantear, ¿sí? En base a la amenaza de nuestro rival. Entonces yo podría hacer, bueno, H6, porque acabo de ver que hay un mate con caballo G5. Bueno, pero hago H6 y de repente me encuentro con el otro mate, el que dijimos acá. Entonces, no, tampoco puedo evitarlo. ¿Qué otra forma hay? Bien, podría ser alfil D4. Saco la casilla G7 porque veo que mi rey puede llegar hasta ahí. A pesar de que permita el jaque en G5. Entonces podríamos hacer caballo por caballo y dama G5. Ahora que el caballo de mi rival se fue, voy a intentar ponerme en la casilla E7. Si las negras hacen torre F8, es un recurso muy interesante. Porque trae una pieza a la defensa, ¿no? Podría venir la torre F7. Y si me comen, no me tengo que hacer problema porque tengo todavía una torre de más. El asunto está en que se reanuda la amenaza y después de rey por alfil va a existir otro mate de esta manera, ¿sí? Dama por H7. Entonces de vuelta, tengo que pasar por un montón de jugadas y por eso un maestro, un profesor siempre dice hagan táctica, ¿sí? Porque el tema de la táctica permite ir calculando con más rapidez este tipo de jugadas. Ahora, si torre F8 no funciona, bueno, vuelvo con mi caballo C6 y cubro la casilla 7. Bien, ahí va a aparecer alfil por G6, peón por G6, dama por G6, rey de 8 única y alfil C7 mate. Todas estas variantes nos están mostrando la dificultad del negro para defenderse. Y un detalle importante, fíjense que el negro tiene un montón de material de más, pero todo ese material está acá guardadito sin hacer nada, ¿sí? Las piezas, por eso hablamos de que tienen como un valor concreto, absoluto, ¿sí? De cuánto vale esta pieza, pero después es más importante, a mi entender, el valor relativo de las piezas. ¿Sí? El de qué están haciendo en relación a lo que está pasando en el tablero. Entonces, volvamos acá y vamos a ver que las negras hacen una jugada defensiva muy interesante que es D6. Dejan un posible escape, activan la salida del alfil y sobre todo no se hacen problema en entregar un peón después de haber ganado 2 torres. Entonces hizo alfil por D6 y ahora caballo C6. Recordamos con la
diferencia de estas salidas para sus piezas. Ahora, las blancas hacen una jugada muy bonita que es alfil b5, donde anulan a este defensor y puede existir un dama jaque, alfil por caballo y infiltrarme con la dama por e7. Entonces las negras juegan alfil d7, se produce alfil por c6. En este caso, si comemos de alfil, vendría este jaque, esta variante que les digo, donde la dama se infiltra, ¿sí?, hasta el mate. Entonces las negras lo que tienen preparado es hacer b por c6. Y tras b por c6, esta línea va a quedar tapada. Bueno, momento clave de la partida. Las blancas tienen dama e2 y dama e3 como continuaciones de ataque. ¿Cómo hago para elegir este tipo de jugadas? ¿Sí? ¿Dónde me gusta más la dama, en e2 o en e3? Bueno, acá tenemos que hacer una pequeña comparación, no solamente de la casilla donde está, sino la casilla donde va a poder ir después. Por ejemplo, si yo voy a e3, la dama, disculpen que estoy un poquito con la voz tomada, estos cambios de clima, la dama en e3 después se podría dirigir a g5, por ejemplo, ¿no? Si rey de 8, dama g5, y bueno, veo cómo continuar el ataque de ahí. Y si va, por ejemplo, a e2, bueno, después tengo todas estas casillas, c4, a6. Entonces, ahí encuentro la diferencia, pero después empiezo a analizar lo que es la variante. Y por ejemplo, en la partida, tras dama e2, que fue lo que pensaron, viene lo siguiente: si rey de 8, alfil c7, rey c8 y dama a6, mate, ¿sí? Entonces esta casilla me interesa bastante. ¿Por qué voy a ponerlo? Y otro razonamiento muy importante es, voy a poner la dama en una casilla blanca, porque el control de las casillas negras ya lo tengo con mi alfil, ¿sí? El que me falta es el control de las casillas blancas. Eso sería también un extra diferencial muy importante. Y la otra continuación es que, por ejemplo, vaya a rey f7. Tras caballo g5, rey g8, caballo e7, rey f8 única, caballo f5, jaque descubierto con el alfil de d6, y tras rey g8, dama c4 y las negras pueden abandonar. De vuelta, coordinamos nuestro ataque por las casillas blancas, ¿sí? Después de alfil e6, dama por e6 y no hay más nada que hacer. Así que bueno, amigos, importante también el reconocimiento de que esta partida no se trata de una jugada buena, no fue dama e2 brillante, vamos a ponerle al capítulo de esta partida dama e2. No, se trata de una cuestión estratégica, donde en este caso el tiempo triunfó sobre el material. Espero que les haya gustado la clase de abril, y para mayo haremos las siguientes, y si se puede, en algún momento vamos a tratar de hacer clases en vivo para que puedan también participar. Sin más, me despido, será hasta la próxima. Adiós.